Dios bendiga sus corazones, sus vidas, hermanos. Hoy tengo una promesa para ti. Deseo que el gobierno del Rey tenga la frescura de las lluvias de primavera sobre la hierba recién cortada, de los aguaceros que riegan la tierra de tu corazón. Amén. Y que a través de esto florezcan todos los justos durante el reinado de Dios en la tierra. Que haya prosperidad abundante hasta que la luna deje de existir. ¿Dices amén? Qué bueno. Que reine Dios de mar a mar. Y desde el río Éufrates hasta los lugares de aquí de Chinautla, los manantiales. Que llegue todo esto y que cubra toda la tierra. ¿Es correcto? A ver, di conmigo. Floreceré en el lugar donde he sido puesto, porque he sido colocado por la mano de Dios. Disfrutaré todo lo que tengo. Siempre agradeceré lo que he recibido. Confío en recibir de la palabra de Dios mi preparación para pasar de hijo a príncipe y de príncipe a rey. He nacido de nuevo y estoy siendo preparado para reinar. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy estamos en un tema interesante que es preparando al rey y a la reina de la tierra, ¿verdad? Los reyes. Vamos a ver cuántos reyes hay aquí. Voy a tratar de explicar en varias partes, en varias etapas, explicar los momentos y las estaciones de la vida que el rey vive en su formación, en su proceso. Aunque un rey no se elige por votación, sino un rey ya nace siendo rey, ¿verdad? Es necesario que haya una transformación de niño, adolescente, a joven, adulto y empiece a reinar, empiece a gobernar. Pero desde niños podemos reinar, porque ya nacimos siendo reyes. Por eso era necesario tu nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento dejas de ser un Adán para ser un rey nuevo, de acuerdo al Hijo de Dios. Nosotros recibimos un encargo de parte de Dios y vamos a mirar de cerca quién expresa más ese proceso en cada uno de nosotros. Yo espero verlo en ti y espero que tú lo veas en mí. Amén. El rey Salomón compuso 1005 cánticos espirituales y de ellos solamente 2 hablan de él. El Salmo 72 y el 127 hablan de él, pero no los vamos a ver. Solamente anuncio que él hizo muchos cánticos, como quien dice, él hizo muchas oraciones importantes que están en la Biblia. Hizo 1005 cánticos, 1005 salmos, 1005 escritos, 1005 proverbios. Escribió mucho. Pero algunos escribieron en la Biblia, otros no. Pero de ellos solamente 2 que están en la Biblia hablan de Salomón. Y es lo que hoy hablé como promesa para ti. Nosotros vamos a ver una historia, hoy vamos a través de la Escritura vamos a ver una historia de cómo es eso de los reyes, porque antes no había reyes, ¿o sí? En todo Génesis 1 y Génesis 2 no había reyes. Si tú lees Génesis 1 y Génesis 2, dijo Dios y vio Dios que era bueno. Y vio que era bueno en gran manera. O sea, vivir sin reyes era bueno, y era bueno en gran manera. El único rey de reyes y señor de señores sería él. Pero pues no había reyes, entonces no habría por qué llamarle rey de reyes porque no había reyes. Pero todo era bueno en aquel tiempo. A través de la Biblia nosotros podemos ver que Dios estableció primero jueces y después estableció reyes. Vamos a ir viendo en 1 Samuel 8, del 1 en adelante. Vamos a ver todo el capítulo 8 y vamos a ver cómo es que sucede eso del cambio de jueces a reyes. Porque no había reyes, sino solamente había jueces. Samuel envejeció, dice, y nombró a sus hijos como jueces de Israel. Jueces, a ver conmigo, jueces. Un juez es el que juzga. En el versículo 2 dice que Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba.
establecieron una corte donde ellos juzgaban. Eran jueces. Una corte se establece mediante un juez. Y el juez determina lo que es bueno, lo que es malo, lo que es recto, lo que es incorrecto, lo que está de acuerdo a la ley y lo que no. En el versículo 3 dice que ellos no eran como su padre. ¿Su padre quién era? Samuel. Dice que ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero y aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Entonces quiere decir que tomaban, le entraban, ¿no? En el 4 dice: finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Le dijeron: ¿saben qué? Tus hijos no están reinando correctamente, no están juzgando correctamente al pueblo. Aceptan sobornos, hacen cosas chuecas y creo que tienes que poner un alto en esto. Le dijeron: mira, Samuel, ya eres anciano, tus hijos no son como tú. Y le dicen algo interesante: danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Había muchas otras naciones que sí tenían reyes. Algunos eran buenos, algunos eran muy malos. Por ejemplo, el rey de los amorreos era un rey muy malo, aunque tenía sus partes buenas. Y así podemos nombrar muchos otros reyes que ya había en aquel tiempo. Y solamente el pueblo de Israel tenía jueces dictados por Dios. Pero entonces, como ellos vieron que había pueblos que tenían reyes, dijeron: ponnos un rey a nosotros. No dijeron: vamos a formar un partido político para votar por un rey, ¿verdad? No dijeron eso. Dijeron a Samuel: ponnos un rey para que nos juzgue a nosotros. Esa petición a Samuel no le agradó. Le pareció, se enfadó porque le hicieron esa petición. Entonces fue con Dios y le dice: oye, Señor, creo que tú eres el rey de nosotros, no puede haber reyes más que tú. Ellos quieren que ponga un rey, tú por eso pusiste jueces, porque solamente tú eres el rey que gobiernas, pero ellos quieren que les ponga un rey humano en la tierra. Eso fue a orar con Dios. Y para su sorpresa de Samuel, Dios le contesta diciéndole en el 7: haz todo lo que te digan. ¿No? Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque es a mí al que están rechazando, no es a ti. Ajá. Ellos no quieren que yo como Dios siga siendo su rey. Ellos quieren tener un rey carnal humano que los juzgue. Y dice Dios: desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti, Samuel, de la misma manera que a mí. Por eso te digo, haz lo que te pidan. Pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Y le dice en el 10: entonces Samuel les dijo al pueblo lo que Dios le había advertido: adviérteles. Entonces Samuel les dice la advertencia de Dios al pueblo que le pedían a él un rey. Esta era la manera en que un rey va a gobernar sobre ustedes, les dijo. El rey va a reclutar en el ejército a los hijos de ustedes. Los va a asignar en carros de guerra. Va a asignar conductores de hijos de ustedes. Los hará correr delante de sus carros. Y le dice el 12: algunos van a ser generales y capitanes del ejército, pero otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey. Y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará las hijas de ustedes y les obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales.
Y dice, tomará una 10ª parte de su grano y de sus cosechas de uvas y las repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Dice, les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Y dice, les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán esclavos. Cuando llegue este día, suplicarán alivio de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no les ayudará. Bueno, en estos versículos que acabo de leer, que acaban de ver o de escuchar, vemos todas las actividades que hace un rey. Digo por si no sabías qué actividades hace un rey, ¿sí? Pero ahora ve, esa es la chamba de un rey. Eso hace un rey. Dice el 19 que el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel y le dijeron a Samuel, pues sea como sea, pero ponnos un rey. Estaban medios obstinados, ¿no? Entonces, dice en el 20, dice, nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que le había dicho el pueblo. Y el Señor le contestó, haz lo que te piden, dales un rey. No le dijo, forma un partido político, haz que voten y hagan sus urnas electorales y saquen su credencial de elector. No, ¿verdad? Ponles un rey. Un rey no se vota, no se elige, Dios lo elige. ¿Estamos? Digo para que sepan el origen de un rey, ¿sí? ¿Cómo y cuál es la actividad de un rey? Ahí están todas las actividades. Ahorita las vamos a retomar, pero ahora a favor de Dios. Fíjate bien. Dios era el rey de todos ellos. Y el pueblo de Dios rechazaba a Dios. Pedían un rey humano, no confiaban en Dios como rey, porque pedían que fuera un rey que pudieran palpar y ver físicamente. Dijeron, ya estamos cansados de estar orando a Dios como rey y a veces no nos contesta ni nos dice nada. Entonces queremos un rey físico. Así como ahorita las iglesias buscan a un pastor que les diga la solución de su problema. Pero el pastor le dice, ora al Señor, dice, ¿para qué vine? ¿No? Lo que quieren es algo físico, algo práctico. Le dicen, ora al Señor, no, voy a orar al Señor. Yo quería solución, ¿no? Entonces, ¿el pueblo sigue pensando igual, sí o no? Bueno, sí o sí. Sí, ok. Dios siempre había gobernado desde el cielo por mano de los hombres. ¿O no gobernó a todo el pueblo de Israel por mano de Moisés? Y una vez que Moisés fue sopenado de quedarse fuera de la tierra prometida y mandó a Josué, dice, Josué va a ser tu suplente. Entonces Moisés ya no gobernaba, ahora gobernaba Josué. Entonces Dios gobernó primero por mano de Moisés al pueblo de Israel, luego gobernó por mano de Josué, ¿verdad? Pero cuando Josué se muere, Dios levanta jueces. Entonces ya no iba a gobernar por mano de Josué ni por mano de Moisés porque habían muerto. Entonces Dios levanta jueces para aconsejar de parte de Dios a su pueblo e impartir justicia, dirigiendo al pueblo en todos los conflictos que había en el pueblo. Recuerden que antes de Génesis 3, Génesis 2 y 1 no había problemas que gobernar. Todo había paz, todo estaba bien en gran manera. Pero del capítulo 3 de Génesis para acá hasta llegar a Apocalipsis hay una serie de cosas tremendas que sí se necesita un gobierno, ¿o no? Se necesita un gobierno. Entonces, los jueces eran personas, a ver, di conmigo, eran personas ungidas con poder. Eso es lo bonito. Un juez era una persona que estaba ungida con el poder de Dios.
estaba untada, estaba llena de poder. Estaba ungida con el poder de Dios para poder gobernar al pueblo con sabiduría. Pues estos hombres eran llenos del Espíritu Santo para establecer la paz y el orden en su pueblo, porque había otros que estaban ungidos por otras ondas que provocaban desorden, calamidades, robos, hurtos, violaciones, secuestros, y ya había sicarios en aquel tiempo. Entonces, había todo eso. ¿Saben que el último juez que escogió Dios, fue Samuel? Samuel fue el último juez que Dios escogió para gobernar el pueblo. Desde que había nacido, fue escogido por Dios y fue llamado desde que era un niño, Samuel, y gobernaba conforme a los principios establecidos, como está en 1 Samuel 7:15. Dice que Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Y en el 16 dice, cada año hacía un recorrido y estableció su tribunal, primero en Betel, luego en Gilgal, después en Mizpa. Juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de esos lugares. Tenía sus despachos donde atendía a la gente con citas. Dice el 17, luego regresaba a su casa, a Ramá, donde también atendía otros casos. En Ramá Samuel construyó un altar al Señor. Cuando nosotros vemos acerca de la autoridad, vemos que toda autoridad viene de parte de Dios. Dice Eclesiastés 5:8, vean por qué era necesario un juez, por qué era necesario que alguien gobernara sobre el pueblo, porque había opresión de pobres y perversión de derechos, perversión de juicios, de justicia. Si nosotros viéramos que la justicia se pervertía en la provincia, había sobornos, entonces Dios establece jueces. Sin embargo, ahí dice que sobre un alto, dice, el alto vigila otro más alto, sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre todos ellos. O sea que a Dios no le causó ningún problema que Samuel nombrara un rey, porque él estaba por encima de ese rey. Ahí surge el rey de reyes, porque después de ese rey iba a haber muchos reyes. Una autoridad superior está sobre nosotros, sobre todos nosotros, y ese es Dios. Por eso se le denomina Rey de Reyes. Y Señor de señores, porque algunos no son reyes, pero son señores. ¿Hay algún señor aquí? ¿Hay un señor? ¿Dos señores? ¿Los demás? ¿Hay señores aquí? ¿No tienen señoría? ¿Sí señorean o no señorean? Bueno, ¿hay señoras aquí? Esas sí contestan. Dice que es más común oír palabra de señoras que de señores. Cuando a mí me dijeron señor por primera vez me sentí ofendido, porque yo me creía chavo. Y me decían, señor, aquí. Usted el de pelo blanco. ¿Yo? ¿Pelo blanco? Ok. A veces causa ofensa decir señor, ¿verdad? Había personas, mujeres, que le decían, señora, por favor, señorita, aunque le cueste. ¿Por qué se enojan si ser señora es que tiene un señorío? Manda pues a alguien. No estamos hablando de virginidad, pero tienen al revés los cables en la cabeza, ¿sí?
Estamos hablando de que tiene un señorío, de que manda a una persona, manda a otra y le obedecen. Eso es un señorío, es señora, es señorita, aunque le cueste. Están mal sus cables, ¿ok? Bueno, vamos adelante, los que tenemos bien los cables, vamos a alinearnos. Daniel 7:27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos. Me quito de aquí para que lo vean. Mira, ahí está. ¿A quién se le va a dar? A ver, di, ¿a mí? ¿Tú qué vas a hacer? Reina, rey. A ver, di fuerte, voy a ser rey. ¿Y cuál es tu chamba? ¿Y qué es reinar? Vamos a ver Samuel, ahí está todo lo que hace el rey. ¿Cómo funciona el rey? Vamos a ver de nuevo. Nos regresamos a Samuel 8. Fíjate bien. Dice, y esta es la manera, en el 11 dice, y esta es la manera en que un rey gobernará. Ya no digas sobre ustedes, sino vas a gobernar sobre los demonios y sobre las tierras. Vas a gobernar sobre de ellos, los vas a reclutar en ejércitos, a los hijos del diablo, los vas a asignar en carros de guerra, los vas a hacer correr delante de los carros, porque eres rey. Eso no lo habían visto. Dice, algunos van a ser generales, otros van a ser, sí, nosotros vamos a tener gobierno sobre todos ellos. Los demonios se nos van a sujetar, van a rendir tributo. ¿Por qué? Porque somos reyes. ¿O no dice Dios que nos hizo reyes y sacerdotes? Entonces, todo lo que dice ahí, parte de eso es lo que vamos a hacer. Les vamos a quitar lo mejor de sus campos a los demonios. ¿Qué campo es el mejor que creen que hay que quitarle a un demonio que te gobierna? El campo más grande que hay que quitarle es tu propia mente. Porque a través de tu mente está destruyendo el reino de Dios. Y como rey vas a tener que ir a tu mente y gobernar sobre tus pensamientos. Estamos acostumbrados a tener una mente criticona. Eso que está diciendo no está bien, porque yo creo que la Biblia dice que ahí está hablando un demonio. Ya atrapó tu mente. Lee bien lo que está escrito y no te afanes por buscar un error en el que está hablando. Ve tus propios errores, tus fallas. Porque ahí está el secreto. Gobierna tus pensamientos, gobierna tu mente. Aquí es el primero. Y luego dice, ¿los vamos a obligar a qué? Dice, a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Bueno, no propiamente vamos a pedir que los demonios estén a nuestro servicio, sino simplemente los vamos a correr, porque nos bastamos nosotros para hacer todo. ¿Está bien? Les vamos a quitar lo mejor de los campos y se los vamos a regalar a nuestros oficiales. Si somos reyes, bueno, tenemos oficiales. ¿Cuáles son sus oficiales? Sus oficiales, ¿quiénes son? Reyes de la tierra. Sus hijos. ¿Ok? Mi papá me decía, yo quiero que seas carpintero como yo. Yo quiero que tú seas un oficial en carpintería. Sí, papá. Y eso fui. Lo que él quería que fuera, yo fui. Cuando yo era oficial en carpintería, mi papá me dejaba el trabajo de supervisar el trabajo de sus alumnos, porque él era maestro en carpintería y ebanistería. Entonces yo supervisaba el trabajo de cada uno de los muchachos que trabajaban para aprobar su examen. Me decían, ¿cómo está mi mueble? Te salió mal de acá,
córtale ahí, cámbiale esa pieza, porque si no te va a reprobar mi papá. Ah, bueno. Y quitaba la pieza, la volvía a hacer, la metía, y así quedó bien. Sí, ok. Y otro, y ahí voy, y ahí ando supervisando. Era oficial de carpintería y ebanistería. El barnizado, el estucado, todo lo que era, ¿cómo se llama? Con buril, el sacado, sacar las flores y los dibujos en la madera, eso era bien difícil. Burileado. Todo eso lo tenía que revisar yo y tenía 8 años de edad. Estaba bien chavito. Y yo ya era oficial. Qué bueno. Los reyes tienen oficiales. Sus hijos son los oficiales, aunque estén chiquitos. Supervisan el trabajo bien, porque se sienten hijos del rey, ¿o no? ¿Tus hijos no se sienten hijos del rey? Sí, se sienten que las pueden. Bueno, les digo algo más que no les va a gustar, pero tienen que saberlo. Un rey es soberano. Si tú te fijas cómo funciona el rey de España y te metes a la red de Google y ahí buscas cuáles son las funciones de un rey, y te va a poner el rey de España, todos son monarcas, porque ellos gobiernan, ellos ponen un presidente y lo quitan, no hay votación, ellos dicen ese presidente quítalo, este gobernador de este estado lo quitas, pon este otro, él decide, esta ley se abroga, vamos a establecer otra, a ver, escribe ahí, esta ley se va a promulgar hoy. Él hace eso. No hay cámara de senadores, no hay cámara de diputados que no estén bajo el gobierno del rey. Si él dice esta ley se quita, se quita. Y no así sucede en una presidencia, porque él está sujeto a lo que diga la cámara de diputados, la cámara de senadores, y si se pelean ya está ahí, ya no funcionó, no se aprobó. Pero un rey cuando dice se va a hacer esto, se va a hacer y punto, se acabó. Esa es la diferencia entre un rey y un presidente. ¿Sí? Así que es muy diferente ser rey a presidente. ¿Sí? ¿Quieren ser reyes o no? Sí. Bueno, más les vale. Fíjense bien en esto. ¿Estás listo para funcionar como rey? Dices, pues a mí me gusta que si lo que yo digo se va a hacer, pues si yo quiero ser rey. Pero todos queremos eso, ¿ah? Pero un rey es puesto por Dios. ¿Y eso cómo se hace? Ya naciste siendo rey. ¿Cuántos ya nacieron siendo reyes? ¿Nada más 2, 3? ¿Una mujer, 2 mujeres? ¿Cómo se nace siendo rey? Vimos en Juan 1, 2 y 3. ¿Cómo nace un rey? Cuando se acercó Nicodemo a preguntarle a Jesús, ahí por el capítulo 2 o 3, no recuerdo, se le acerca a Nicodemo y le dice a Jesús, es el 3, ¿verdad? Y le dice, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque ninguno puede hacer tantas señales y milagros como tú has hecho si Dios no está contigo. Y Jesús le dice, Nicodemo, de cierto te digo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo a Nicodemo? Tienes que ser rey. Porque al nacer de nuevo ya naces siendo rey. Si no naces de nuevo no eres rey. ¿Ok? De humano a rey. Entonces, ¿eres un ser humano? Sí. ¿Tienes un espíritu humano? Sí. Pero necesitas un nuevo nacimiento para nacer como rey. Y un rey pues, necesita unción. La unción es la unción que el poder de Dios te da por su espíritu para funcionar como un rey aquí en la tierra. Un rey que está conformado a la imagen de Dios. ¿Qué hace un rey? Un rey gobierna con poder absoluto. Un rey hace las funciones de gobernar sobre un pueblo. Pero nosotros no vamos a gobernar
sobre seres humanos tan solo. Vamos a gobernar sobre seres no humanos. Seres que te están haciendo la vida difícil. Seres que están impidiendo que tú llegues a reinar. Y esto es lo que hoy quisiera que vieras y que viéramos todos nosotros. Nada más que lo encuentre, espérame. Hay varios tipos de reyes. ¿Se acuerdan del rey Pelé? Es un rey. Hay otro rey que le llamaban Elvis Presley, el rey del rock, ¿verdad? Y así como eso hay más reyes, pero los reyes que Dios quiere que hagamos somos tú y yo. ¿Cómo llegas a ser rey? De acuerdo a lo que Dios estableció. Primero, para ser rey tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no ves el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. Si tú no entras en el reino de Dios, no puedes funcionar como rey dentro del reino de Dios. Y si tú no eres rey y no funcionas como rey en el reino de Dios, ni tampoco has visto el reino de Dios, ni conoces cómo funciona un reinado, no puedes funcionar como rey. Para conocer el reino de Dios, primero tienes que entrar en el reino después de verlo. Entrar y ver cómo funciona un reino. Cuando tú ya empiezas a ver cómo funciona el reino, entonces ya podrás tú tomar participación dentro del reino. Un rey tiene autoridad. Un rey tiene autoridad. Y dice la Escritura que no hay autoridad en la tierra sino de parte de Dios. De modo que la autoridad que hay en la tierra por Dios ha sido establecida. Tú siendo rey vas a tener que recibir autoridad de parte de Dios. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así dijo, ¿verdad? Jesús tenía toda potestad, todo poder, autoridad y señorío sobre la tierra y en el cielo. Y nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo, nacimos como reyes, pero tenemos que estar preparados por Dios. Para prepararte por Dios tienes que hacer varias cosas. Tienes que caminar en fe, tienes que vivir por el Espíritu, tienes que andar en el Espíritu, tienes que caminar en fe. ¿Y qué es lo que impide que la fe la ejerzas? Lo veíamos en la clase de sanidad, lo veíamos que son los sentimientos y las emociones. ¿Sabes cuál es una característica importante de un rey? Que un rey nunca expresa lo que piensa, sino expresa lo que sabe que le conviene al pueblo que él exprese. ¿Se dan cuenta? Un rey nunca expresa lo que piensa. Un rey siempre expresa lo que sabe que va a edificar y va a hacer que el pueblo viva más tiempo y le vaya bien. Lo que piense, él lo descarta. Por lo tanto, un rey se niega a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Un rey, a ver, di conmigo, un rey se niega a sí mismo. Tú declaras lo que realmente Dios quiere que declares. Y para eso es necesario un nuevo nacimiento. Si tú no naces de nuevo, no puedes caminar en el reino. Este es lo primero que vamos a hablar, tu nuevo nacimiento.
¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Este asunto causa una gran dificultad entre nosotros, pero un nuevo nacimiento viene a nosotros a raíz de cuando nosotros creemos en Jesús. Muchos se imaginan que es un cambio operado en tu vieja naturaleza por el influjo del Espíritu Santo. Se cree que este cambio o mejoría se va produciendo de manera gradual